Muy buenas a todos, ¿cómo están familia? Le damos la bienvenida a este hermoso capítulo de El Camino de la Fe junto a mi amigo Manu Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Hola amigo, Matutonera, ¿todo Matutonera. bien? Todo muy bien, la ¿Todo verdad. bien? Bueno, los saludos ahí del otro lado que nos están viendo cada viernes. Un nuevo episodio. Estamos por el cuarto, ¿verdad? Estamos por el Este cuarto, es el sí. cuarto episodio. Gracias por estar ahí apoyándonos ahí. Y espero que estén ahí atentos y entusiasmados por cada capítulo La que verdad que estamos sí, dando. la verdad, nosotros estamos entusiasmados de poder explorar un poquito más lo que la vida de Abraham representa, ¿no? Para el cristianismo, para Sí, los hijos de Dios, en sí. realidad. Y todo lo que él vivió y poder encontrar ese oro, ¿no? Que nos enseña Ujú, Dios a través de su vida, ¿no? ujú, Y cómo es tratado Abraham y cómo tienen esa relación entre ellos ujú. dos, de a poco un crecimiento y una fe un poco más madura, ¿no? Sí, ¿cómo fue el camino de El Abraham? Que camino, sus comienzos, ¿no? sí. Fue bastante, por así decirlo, ¿no? Duros, de aprendizajes, También, y sí. que esto nos alienta a nosotros mismos también, nos Sí. alienta a nosotros No, mismos debería. a que, a pesar de las dificultades, Sí, Abraham persistió. sí, Entonces, sí, y sí. eso se tiene que reflejar, y como dice la palabra de Dios, no seamos solo oidores, sino que hacedores, Hacedores. que quiere decir que la pongamos por obra, Lo ¿no? pongamos por ahora, así es. Y en este capítulo vamos a estar hablando sobre Génesis 14, Ahí va. donde vamos a tratar sobre la guerra de los reyes y un Sí. encuentro, la verdad, muy Ujú. misterioso Sí. y que contiene muchísimo simbolismo, ¿no? Con respecto a Cristo, Ujú. ¿no? Y vamos a desmenuzar todo capítulo por capítulo, versículo por versículo, Sí. mejor dicho, Sí, sí. sobre este encuentro y sobre la guerra, ¿no? Lo que estaba sucediendo en ese momento. Ujú. Así que, hermanos, antes de arrancar, como dijimos, le damos muchas gracias por estar Muchas gracias. Sí. sumado. Aparte de los episodios que hacemos los lunes, Sí. con Verdadeando, que se puedan estar enganchando en este estudio es algo Ujú. maravilloso y poder acompañarnos, Sí, ¿no? sí, la verdad que sí. La idea es mostrar a través de la vida que fue presentada en la Biblia, como la de Abraham en este caso, poder ver cómo él creció y cómo Ujú. nosotros podemos crecer, ¿no? Y Sí, ver sí, el anhelo de exactamente. Dios también, Sí. ¿no? Lo que Dios anhela para nosotros, ¿no? Y lo vamos a ir descubriendo de a poco, que es la idea de Ujú. este estudio, ¿no? Poder ir descubriendo lo que Dios quiere para Mm, nosotros. así es. Cómo va actuando Dios en nosotros también, Y ¿no? también, así es. Porque lo mismo, así como Dios actúa en la vida de Abraham, así mismo actúa en Sí, nuestras vidas, sí, ¿no? sí. Recuerden, hermanos, ¿no? Todo lo que sucedió, ¿no? Desde el comienzo, Sí. ¿no? Abraham fue llamado, ¿no? Sí. Desde, Ur de los Caldeos. desde ahí, y no lo dije porque no me salía la palabra, y cómo fue él obediente, ¿no? Ujú. De una manera inmadura también, Ujú. ¿no? Porque se llevó a Lot. Y ahora vamos a empezar a ver los primeros pasos del conflicto por esa decisión Sí, que tomó, ¿no? De llevarse a sí, Lot. sí. No es que Lot esté mal, sino que Lot fue llevado a un camino que era para Abraham, Claro, digamos. exactamente. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar Mm, todo este tema y todo lo que, a donde lleva todo, ¿no? Que es a esa fe que no duda. ujú. Así que vamos a empezar en este capítulo sobre Génesis 14. Lo que estén, si hay alguien con la Biblia o con sus anotaciones, yo igual vamos a estar poniendo Sí, los versículos los en versículos en pantalla. pantalla. Vamos a leer. Dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ujú, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, que nombre difícil, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todo esto se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, ujú. y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los
susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, Taim. y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Dios mío, los nombres. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim Y el rey de... y el rey de Bela, que es Zoar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Y esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Arner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les ató y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Qué impresionante este capítulo, aparte de las trabalenguas que son los nombres, que seguramente lo habrán notado, ¿no? Como me trabé en varias palabras, pues es muy difícil. Muy complicado. No estamos acostumbrados a decir estos nombres. No estamos acostumbrados a decir estos nombres, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Lo que relata este capítulo, ¿no? De esa guerra de 4 contra 5, el encuentro con los 2 reyes, ¿no? Y también Abraham preparando desde sus propios criados, ¿no? A un pequeño ejército, digamos, para ir a rescatar a Lot, ¿no? Como dijimos y mencionamos en el capítulo anterior, Lot y Abraham se habían separado, ¿no? Cada uno fue por su lado con sus cosas. Y Lot se fue hacia el lugar de Sodoma, ¿no? Y se fue acercando cada vez más a Sodoma. Y terminó ahí en Sodoma mismo. Y terminó en Sodoma mismo. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? En lo que es desmenuzar todo este capítulo y ver todo lo que nos enseña y qué es lo que podemos tomar para nosotros, ¿no? En este tiempo, ¿no? Porque la idea es poder crecer, ¿no? En este tiempo moderno en el cual hay muchas distracciones que nos llevan a alejarnos de Dios y no nos damos cuenta, y poder tener una fe más madura y la fe madura es saber quién es Dios. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Mientras nosotros estamos desayunando,
Como dijimos en el capítulo anterior, no trajimos una factura, trajimos galletita, pero vamos avanzando. No, de a poquito. De a poquito. Vamos a leer el contexto del conflicto, ¿dale? ¿Te parece, Dale, amigo? perfecto. Dice, la guerra de los reyes. En Génesis 14 Ujú. se describe un conflicto entre 4 reyes liderado por Kedorlaomer y 5 reyes de la región de Canaán, incluido el rey de Sodoma. Durante la batalla, Sodoma y Gomorra fueron derrotados y Lot, el sobrino de Abraham, Ujú. fue capturado junto con sus bienes y los habitantes de esas ciudades, ¿no? Eso lo podemos ver en Génesis 14. 14 del 8 al 12. Así es. Y después vemos el peligro personal. Aunque Ujú. Abraham no estaba directamente involucrado en el conflicto, decidió intervenir cuando supo que Lot había sido llevado prisionero. Esto demostró su compromiso con su familia y su disposición a arriesgarlo todo por su sobrino. Wow. Así que, ¿te parece, amigo, si querés leer la primera parte del contexto histórico mientras yo me como una galletita? Dale. Desayunamos mientras. Bueno, el contexto histórico, ¿no?, de esta guerra dice: esta sección describe un conflicto bélico, o sea, significa, ¿no?, de batallas, de guerras, ¿no?, entre 4 reyes del oriente. Dice, imperios poderosos de Mesopotamia y Persia. Y 5 reyes cananeos, ciudad del valle de Jordán, incluida Sodoma, ¿no? Entonces, dijimos que eran 4 contra 5 reyes, ¿no? 4 contra 5, sí. Entonces dice, Kedorlaomer, dice, rey de Elam, dice, era el líder dominante. Durante 12 años, las ciudades del Jordán le pagaban tributo, ¿no? Es como que este rey, ¿no? Pedía como un cierto Impuestos, digamos. impuestos, ahí está. Bien, entonces dice que durante 12 años, ¿no?, la ciudad de Jordán le pagaban tributo, ¿no? Pero en el año 13 se rebelaron, ¿no? En el año 14, Kedorlaomer y sus aliados vinieron a sofocar la rebelión y arrasaron con todo a su paso. Listo. Entonces, ¿no?, la aplicación de este, ¿no?, de esta partecita, ¿no?, que dice que el mundo puede parecer tranquilo por un tiempo, ¿no? Pero la rebelión sin Dios siempre trae consecuencias. Lo que no se somete espiritualmente termina oprimido políticamente. Wow. ¿No? Y me gusta, ¿no?, pensar en este tiempo moderno que no hay guerras actualmente, ¿no? Claro. Sabemos en Israel y todos los conflictos porque tiene que suceder. Ujú. Pero vos fíjate que a lo mejor se están pensando, bueno, está bien, pero en ese entonces había guerra, ahora actualmente en mi país en el cual estamos no hay guerra, estamos Ujú. tranquilos, ¿no? Ujú. Pero no está sometido a Dios Argentina, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y yo creo que ningún país en realidad. Ujú. Nosotros somos, hablando país, ¿no? Sí. Prácticamente somos, País como el mundo, ¿no? claro, como el mundo. Y nosotros somos remanentes nomás que hay en cada zona, ¿no? Ujú. Que conformamos este gobierno de Dios, ¿no? Ujú. Y actualmente no estamos en guerra, pero vos fíjate que la palabra más adelante dice, ¿no? Que cuando llegue el momento se va a anunciar que va a haber anuncios de guerras, ¿no? Como que va a estar como más presente Sí. esta palabra, ¿no? Sí. Entonces, vemos este contexto, ¿no?, de estos reyes que están prácticamente siendo oprimidos por uno, ¿no? Ujú. Y se rebelaron contra ellos Ujú. y causando, ¿no?, que Lot sea capturado, ¿no? Porque fue prácticamente uno de los reinos, ¿no?, que fue atacado, que se Ujú. involucró en esta guerra, ¿no? Exactamente. Sí. Y vemos como dice acá, ¿no?, la caída de Sodoma, ¿no? Vamos a leerlo, dice, Dale. y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron, el rey de Sodoma y el de Gomorra cayeron allí, ¿no? A pesar que eran 5 contra 4, los reyes de Sodoma y Gomorra son derrotados y su ejército huye. Ujú. La tierra que Lot había elegido por belleza y prosperidad se convirtió en un campo de guerra y desolación. Vos fíjate lo que lo llevó a Lot, ¿no? Ujú. Él decidió por ver con sus ojos, lo compartimos en el capítulo anterior, Sí. la decisión que tomó, vio la belleza del lugar, pero Ujú. claro,
Él no veía lo que Dios No, como dejó de lado lo espiritual, ¿no? dejó de lado todo. Ujú, No consultó a Dios, ujú, ¿no? Y esa consecuencia de esa decisión, ¿no? Remarcamos mucho lo que nuestra decisión, ujú. las consecuencias que pueden llegar a Claro. traer. Esa decisión lo llevó a prácticamente meterse en un buen lío, Sí, sí, prácticamente. tal cual. Porque a veces, ¿no? Esta guerra bélica, como decíamos recién, ¿no? Em, Obviamente está representando lo que es el mundo, Sí. ¿no? Fíjense, como decíamos recién, ¿no? Que Lot, cómo decidió, ¿no? Por su vista Por su vista, humana, sí, sí, ¿no? vista humana, sí. Y terminó en medio del mundo, ¿no? Sí. Que Sodoma era, que habíamos dicho en el capítulo anterior, que Sodoma, ¿no? Era un pueblo De maldad, sí. realmente de maldad que no agradaba para nada a Dios, Así ¿no? es, sí, sí, sí. Más adelante vemos qué pasa con Sodoma, ¿no? Claro. Para aquel que sabe un poquito más, ¿no? Sabe La lo que le espera, sí. consecuencia que pasó. Sabe el futuro. Claro. Entonces, fíjense que Lot, ¿no? Terminó en medio del mundo y del sistema del mundo, ¿no? Sí, sí. Porque a pesar de que dice la Biblia, ¿no? De que a pesar que Lot estaba ahí y no le gustaba, ¿no? Ese trato que tenían ellos, estaba en medio, ¿no? Estaba. Y, y vemos, como decíamos recién, que parecía, bueno, es próspero, ¿no? Ujú. Capaz que Lot, sus primeros años viviendo ahí, capaz que seguramente prosperó, les fue bien, ¿no? Pudo comerciar libremente y parecía todo color de rosa, como, Claro. ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero el mundo es así, al parecer, ¿no? Tiene como una apariencia de que está todo bien, todo tranquilo, pero después vienen las guerras. Hay Claro. guerra, Hay en el guerra. mundo hay un continua guerra. No hoy en día como, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Porque Sí. sabemos que en otra parte del mundo hay realmente guerras de bombas, ¿no? De armas verdaderas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que en este país, por Argentina, por así decirlo, em, tal vez no tenemos estas guerras bélicas, ¿no? Ujú, ahí Pero está. sí hay otro tipo de guerra, Sí. ¿no? Espiritual, ¿no? Sí, 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 Y, sí, sí, sí. y entonces, Lot está en medio de ahí, ¿no? Y parecía todo tranquilo, pero el mundo de algún momento se vuelve caótico, ¿no? Claro. Y acá lo vemos, ¿no? El rey, ¿no? Este que estaba sobre todos y que pedía, ¿no? Este dinero, ¿no? Que ellos daban todos los años no dieron más, entonces fueron a desolar todo Claro. directamente, ¿no? Podemos ver, ¿no? Lo que vos hablabas con respecto a las guerras bélicas. Y en nuestro entorno, en nuestro país donde estamos, no tenemos ese tipo de guerras, pero como decía, sí espirituales. Y la palabra dice, ¿no? Yo justo estaba pensando, dice, Sí. no lucharán contra carne ni sangre, sino Sí. contra el principado y potestades, Ahí ¿no? O está. sea, Perfecto. estamos en guerra. Ujú. Estamos en Sí. lucha, ¿no? Con una Ujú. lucha constante, ¿no? Contra Ujú. estas potestades, estos Sí. huéspedes, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y son las que gobiernan el y mundo. son las que gobiernan el Entonces, mundo, sí. No imagínate lo que, vemos, pero claro, están. imagínate Lot, ¿no? En medio de ese mundo y que todas estas huestes, como vos decías, ¿no? Están en lucha constantemente, porque ellos están, la palabra dice, ¿no? Están para matar, hurtar y Y destruir, destruir, ¿no? así es. Entonces, imaginé un momento un poquito, ¿no? De que Lot estaba ahí un par de años, Sí. parecía que estaba próspero, pero vienen las guerras. O sea, Viene. en el mundo hay guerra. Sí, sí, No, sí, no es sí. todo color de rosa. Y fíjate que por estar en medio, ¿no? de ese caos, bueno, acá veíamos que que terminan sin nada. O sea, Claro. se llevan todo. Se Ujú. llevan sus mujeres, sus niños y todo lo que él había no prosperado, se lleva todo. Se Claro. lo llevan todo. Es una lucha igual, no es una Ujú, guerra en sí. No quiero porque abrimos un paréntesis, ¿no? Para que no se claro. malinterprete lo que nosotros pensamos con respecto a Ujú, la guerra espiritual o la lucha claro. espiritual, ¿no? La guerra no existe guerra, Dios ya venció todo en la cruz, Ujú, ¿no? Es una ujú, lucha, un tiro y afloja en nosotros mismos, ¿no? De la carne nuestra exactamente. y la vida de Dios en Ujú, nosotros, ¿no? La carne y el espíritu son contrarios y ujú, están en lucha ujú, constantemente, ¿no? Eso es lo que nosotros sufrimos y a eso queremos ujú, tomar, ¿no? ujú. No estamos diciendo guerra bélica, No, guerra no. como en la que hay en Israel como Palestina, si no me equivoco, Claro, sí, sí. sino que vamos a llevarlo a lo espiritual, ¿no? Todas estas cosas se nos presentan a Ujú, nosotros, no debemos dejarlo de lado o pensar que no existen, ujú, se nos presentan como cristianos y si nosotros nos
decidimos por nuestros ojos y vamos y nos asociamos con el mundo, con el sistema del mundo, Sí, ¿no? sí. Y estamos tan metidos ahí, tarde o temprano esta lucha va a ser cada vez más fuerte y nosotros vamos a estar prácticamente luchando contra estos huéspedes, ¿no? Ujú. Que nos van a estar tentando y nos van a estar llevando y nos van a querer destruir, ¿no? Ujú, Destruir sería separarnos de Dios, ¿no? ujú. Sí. Intentar. Ujú, Nosotros, como dice su palabra, y nos aferramos a esa promesa, nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? ujú, Pero bueno, tomamos de este ejemplo, ¿no? De las guerras que hay que existen en el mundo, ¿no? Que existe, como lo mencionamos acá, ¿no? ujú. Y lo traemos al Claro. espiritual y tomamos ese Sí, ejemplo, ¿no? sí, Que nosotros siempre tenemos que estar preparados y claro, Como Abraham, no tomar decisiones, ¿no? Que nos van a llevar a alejarnos de Dios y nos pueden estar, llevar a destruir, claro, ¿no? Estas cosas. claro, porque ahora vemos a un Lot con malas Con decisiones, malas ¿no? decisiones, Y claro. entonces, y ahí vemos las consecuencias. Fijémonos que ahora vamos a leer, ¿no? Eh, a un Lot que decide quedarse, ¿no? En Canaán, ¿no? Sí, En la tierra prometida, ¿no? Y vemos a un Lot que decide, ¿no? Ni siquiera consultando a Dios, ¿no? Sino claro. que decide por su propio egoísmo, ¿no? Por su propio interés, ¿no? Interés. Y, ahora vemos un Lot en medio, ¿no? Del caos, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó hasta ahí? Por sus malas decisiones, ¿no? Y ahora lo está perdiendo todo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que conlleva, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? Las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Vemos a un Lot que decidió, ¿no? Por su interés, ¿no? Y Ujú. ahora está sufriendo, ¿no? Así es. Vamos a avanzar un poquito, ¿no? Dale. Con respecto a toda esta guerra, ¿no? Hablamos de Lot, Sí, no lo vamos a volver a leer porque es lo que estuvimos hablando, ¿no? sí, Solo remarcamos el versículo que dice, tomaron también a Lot, ahí está. hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron, ¿no? Vemos cómo él Ujú, fue capturado, ¿no? sí. Y vemos que las decisiones espirituales superficiales te atan a Uh, contextos peligrosos. ujú, Podemos perderlo todo por lo que podemos perderlo todo no por lo que hiciste, sino por dónde decidiste quedarte, ¿no? mm, Y ahora vamos a pasar, ¿no? A lo que hace Abraham, ¿no? ¿Qué es lo ahí que va. le llega este mensaje, este rumor mensaje, Este mensaje, sí, mejor sí. dicho, porque un rumor puede Esta tener duda, noticia. esa noticia, ahí Ujú, está. ¿Y qué es lo que hace Abraham, no? ujú. Vamos a meternos en Leerlo. esa parte. Dale. Dice, Abraham reunió a 318 hombres entrenados de su casa, mostrando su liderazgo y preparación para situaciones de emergencia. Esto lo vemos en Génesis 14:14, vamos a leerlo. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, Mm, ¿no? Con un plan estratégico atacó de noche y logró derrotar a los ejércitos enemigos, rescatando a Lot, a las mujeres y a los bienes saqueados, ¿no? Acá vemos, ¿no? La intervención de Abraham, ¿no? ujú, Cómo él se mostró preparado para una situación mm, así, ¿no? Y aparte con 318 hombres nada ujú. más. Es impresionante. Uno cuando lee esto, fíjense que veníamos hablando de 5 reyes, Sí, ¿no? Con todos sus con ejércitos. todos sus ejércitos. Otros 4 reyes con todos sus ejércitos, porque estos no iban a pelear entre reyes nada más, sino que Claro, cada uno tenía su ejército, claro, claro. ¿no? Y vaya a saber Y Abraham. cuánto. Y Y ahora, ¿no? Abraham. Con Me- 318. Y uno cuando lee esto, 318 hombres, y dice que fue y rescató, Wow, ¿no? qué maravilloso, Entonces, la verdad. ahí como también la mano, no sé, no fue Obviamente. Abraham, ¿no? Como No, vas no, diciendo. sabemos que fue la intervención de Fue Dios, la ¿no? intervención de Dios, este hombre que estaba con Dios, ¿no? Ahí está, wow, Wow. me encanta. Me Qué encanta tremendo. porque sabemos que nosotros, a ver, hermanos, sabemos que estamos con Dios, sabemos que estamos en Dios y Dios en nosotros. No podemos esperar. Ahora vemos un poquito, viste, una fe activa. Ahí está. Una fe Ujú, activa. sí. Abraham confiaba en Dios y Ujú, sabía que Dios iba a intervenir. ujú, Él no dijo, no vemos, no lo relata, ¿no? Por favor, Dios, ayúdame. Y esperó. ujú. No, dice que se levantó, escuchó Ahí la está. noticia, preparó y se fue. Wow. Actuó, una fe Ujú, activa. Él wow. sabía que Dios iba con él. Entonces vemos como esa confianza existe Ujú. entre Abraham y Dios.
Ahí vemos, ¿no? Un poquito, ¿no? De los capítulos anteriores. Si llegó a este capítulo y no vio los anteriores, le Vayan a verlo, animamos sí. a que lo vean porque ahí está un comienzo donde hablamos, ¿no? De un Abraham primero con miedo, ¿no? Sí. Con miedo, con dudas. Y ahora vemos un Abraham totalmente distinto. Sí. Escuchó la noticia, preparó y se fue. Es que los procesos nos preparan o nos forman, mejor dicho, los procesos. Y Abraham vivió muchos procesos, ¿no? En su comienzo, tomando decisiones erróneas y viendo la intervención de Dios mismo. Eso lo cambia. Eso te cambia. Wow. Entonces, cuando ves que Dios obra, eso nos debe transformar a nosotros. Y ver que Dios existe, ¿no? Prácticamente sus manifestaciones son para mostrar que Él está. Y Abraham vio eso, entonces lo llevó a una fe, a actuar diferente, ¿no? Sí. A moverse, a caminar. Sí. A tener una fe más madura, más certera. Así ¿no? es. Así es. Y vamos a leer, ¿no? Las citas que nosotros nos pusimos aquí. A ver. Dice Abraham el hebreo, ¿no? Vamos a entrar un poquito de contexto. Génesis 14:13 dice, y vino uno de los que escaparon, ¿no? El que dio el mensaje y lo anunció a Abraham el hebreo. Y esto es la primera vez que se menciona hebreo en la Biblia. La palabra hebreo, ajá. Y es relacionado a Abraham, ¿no? Dice, esta es la primera vez que se menciona a Abraham como el hebreo, que proviene de Eber, que significa el que cruza o el que viene del otro lado. Esto habla de la identidad, de una identidad distinta, separada del mundo y sus alianzas. Abraham no era parte de esta guerra, pero no era indiferente al sufrimiento de Lot. Es impresionante, ¿no? Cómo ya lo relacionaron, ¿no? A Abraham le pusieron esa palabra, ¿no? Hebreo, y cómo de eso sale toda una nación, un país ya, ¿no? Es impresionante eso. Me gusta mucho el significado que da, ¿no? Que es muy cruzas. espiritual. Sí, es muy espiritual. ¿no? Fíjate, el que cruza, el que viene del otro lado, ¿no? Wow, es que, como por así decirlo, el que cambia de posición, ¿no? El que viene, fíjense que si vamos, ¿no? Al principio de vuelta, ¿no? Que Dios lo llama, ¿no? De Ur de los Caldeos, y era habíamos dicho, ¿no? Que era un pueblo pagano, idólatra, ¿no? Y ahora vemos el que cruzó al otro lado, ¿no? El que fue transformado. Ahora ya no hebreo, ¿no? El hebreo ya no es un pagano, ya no es un idólatra, ¿no? Ya es un hijo de Dios, ¿no? Wow. Entonces, acá el que viene del otro lado somos cada uno de nosotros. Cada hijo de Dios se constituye ahora hebreo. ¿Por qué? Porque cambió, ¿no? El que cruzó, ¿no? Vino de una vida sin Dios a una vida con Dios. Es que la fe nos hace hebreos a nosotros. La fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. O sea, prácticamente, justo pensaba, ¿no? En este significado, el que viene del otro lado, ¿no? El mundo y Cristo, ¿no? El que cruzó la cruz. Wow. La cruz siempre tiene que estar en el medio, ¿no? El que cruzó la cruz y pasó hacia el otro lado. Y eso nos tiene que transformar en nuestra vida. Tenerla presente, que nosotros ya cruzamos, estamos del otro lado, ya no pertenecemos de donde salimos, de donde estábamos, sino que salimos de ahí y vamos hacia el gobierno, hacia la vida de Cristo. En uno de los capítulos justo anteriores, no sé si unos cuantos atrás, pero justo hablábamos, ¿no? De lo que era sumergirse, ¿no? Lo que era el bautismo. El bautismo, ¿no? sí. Y es casi parecido, ¿no? Sí. ¿no? El que nos sumergimos por completo y sale transformado, ¿no? Como esa tela. Sí. Wow, hebreo. Esto. Es impresionante. Bueno, vamos al siguiente punto. Vamos. Dice, un ejército pequeño, pero preparado. Esto está en el versículo 14. Dice, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abraham no era un rey ni un militar, pero estaba preparado. 318 siervos nacidos en su casa. Esto habla de formación y fidelidad y autoridad en su liderazgo espiritual. No esperó pasivamente, actuó con estrategia y decisión, ¿no? La vida de fe no es pasiva. Dios bendice al creyente que está preparado para luchar por otros, aunque parezca superado el número, ¿no? Acá vemos lo que estamos diciendo, ¿no? La fe no es pasiva. La fe es activa.
vos tenés que moverte y Ujú. tenés que, obviamente, siempre confiando en Dios, ¿no? Ujú. ¿Qué les sucede a los cristianos actualmente? No digo todos, ¿no? Ujú. Que esperamos siempre en Dios, Ujú. ¿no? Y vamos a poner el caso más simple que Ujú. existe en nuestra comunión, en nuestra Sí. comunidad, ¿no? Ujú. Vamos a esperar a que Dios nos presente a la novia. Claro. Ajá. No, oramos para que Dios nos... O buscar un trabajo Ahí está, también. justo. Creo que va a ser Sí, mejor. sí, mejor. Buscamos un trabajo, ¿no? Ujú. Y Dios, por favor, dame el trabajo. Y Dios, por favor, necesito esto. Y Dios, por favor... ¿Y qué hacemos durante el día? No, esperamos Esperamos un día que nos solo. llegue el Claro, mensajito. A lo claro. mejor estamos viendo la tele, salimos a jugar a la pelota, hacemos esto, hacemos lo otro, pero no nos movemos a lo que estamos pidiendo a Ujú. Dios, ¿no? Que es Ujú. un trabajo. Ujú. Entonces, si nosotros no tenemos esa fe activa, va a chocar un poquito. A lo Ujú. mejor Dios es misericordioso, Claro, ¿no? hay una palabra, Pero ¿no? que dice que la fe sin obra es es muerto, muerte, sí. ¿no? Entonces, siempre la fe va acompañando de una acción, Sí. ¿no? Entonces, no es lo mismo salir a buscar trabajo, ¿no? Y sin esperar, digo, bueno, al final no lo voy a encontrar con no así por así decirlo, ¿no? Con una mente Duda. negativo, con Sí, duda. duda. ¿No? Y entonces, uno cuando tiene fe, ¿no? Dice, yo voy a buscar trabajo y lo voy a encontrar. O sea, no hay duda. O sea, la fe, la certeza de lo que se espera, la Claro, convicción de lo que no se ve. claro. Uno sale a buscar eso, lo que necesita, sin dudar en que lo va a conseguir. ¿Por qué? Claro. Porque la Tiene fe es fe. activa, Claro, ¿no? tiene fe. Y creemos un Dios todopoderoso, Sí. ¿no? Entonces ahí se refleja. Y esto hablando de un ejemplo muy básico, Sí, hermano, sí. ¿no? Sabemos que Dios tenemos una promesa en Él, que Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para que nos Ujú. podamos mover en este mundo, ¿no? Que estamos. Exactamente. No Sí, sí. pertenecemos, pero estamos. Ujú. Entonces, es aprender a movernos con certeza, con Ujú. fe, ¿no? Ujú. No dudando en Dios. Ahí está. Y sin embargo, no, y no pensando en lo poco que tenemos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero yo no tengo nada, o sea, no tengo capacidades, por así decirlo, no Sí. sé, no estudié, ¿no? Y uno, pero fíjense que acá Abraham no dudó, ¿no? No dudó. Y no pensó, che, somos 318, somos muy poquito para Sí. igual tenés que llamar a más. Sí, No, sí, sí. fíjense que los reunió a todos su casa, ¿no? ¿Qué se refiere? Me da mucha intriga que dice, no, a todo lo que está en su casa, lo que él, su mismo pueblo, ¿no? Claro. Fíjense. Ey, Entonces, 318 y fue, ¿no? Yo creo en un Abraham que fue sin dudar en lo que iba a conseguir. es que, mirá, me venía en la cabeza y no es un personaje o persona de la Biblia que he investigado mucho, pero lo he escuchado, Gedeón, ¿no? Que Wow, él sí. reunió a mucho, para ir a una batalla también, Sí. reunió a muchas personas para Ujú. ir y Dios le dijo, no, son demasiados. Ujú. Son demasiados, chica, así tal cosa, así, y los que levanten la mano, si no me equivoco, o se hagan de una forma, Sí, sí. son los que van a ir. Y eran 300, si Sí, no me sí. equivoco. Sí, sí. Pero- Quedaron 300. Al fin y al cabo Pero quedaron era 300. para qué? Para que vean la obra El de poder Dios, de el Dios, poder sí. de Dios, que Él Sí, va sí. con Y nosotros. para que sea La para que gloria se- para Él. para que se entienda de que fue Dios quien Claro. dio la victoria y Claro. no los números. Entonces, acá me encanta, ¿no? Como Abraham no buscó ni tampoco vio el número de ejército, ¿no? Porque eran 9 ejércitos, eran. Claro. Cada rey tenía su ejército. Entonces, eran muchas personas contra 300, ¿no? Ujú. Y vos fíjate que ni siquiera menciona que tuvo baja, ni nada, sino que Ujú. fue, Exactamente. rescataron a Lot y todo lo que pertenece a Lot y se los llevaron. Ujú. Qué impresionante eso. Guau, Eso es una terrible, fe. Eso terrible. es tener fe en que Dios está con nosotros. Ujú. Vemos, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Victoria no por número, ¿no? No por número. Y ajá. cayó sobre ellos la noche y los derrotó, dice. Abraham atacó de noche, dividió su fuerza Estrategia, ¿eh? y sorprende al enemigo. Con poco vence al poderoso, a los poderosos. Ujú. La batalla no fue ganada por fuerza humana, sino por una dirección divina y sabiduría espiritual, ¿no? Wow. Porque vemos como él atacó, dice que dividió su fuerza y sorprendió. O sea, Ujú. vemos que pensó bien cómo actuar y moverse para poder tener esto, ¿no? Ujú. Para conseguir lo que él buscaba, ¿no? Ujú. Que era rescatar al otro. Wow. Entonces vemos cómo Dios interviene en eso, Ujú. ¿no? Dándole esta Sabiduría. sabiduría. Sí, sí, tal cual. Vamos al siguiente punto. Dice, el rescate completo, ¿no? De Lot Ahí y va. todo lo perdido. Recobró todos los bienes y también a Lot
su pariente, y sus bienes y las mujeres y demás gente, dice el versículo 16. 16. Abraham no solo rescató a Lot, sino todo lo que había perdido. Ujú. La fidelidad de uno solo puede traer restauración total para muchos. Wow. Entonces acá vemos cómo nuestra obediencia puede ser el medio que Dios usa para rescatar a otros. No subestimes el impacto de una fe activa, generosa y sacrificial. Qué impresionante esto, ¿no? Porque nos está enseñando a que nuestra fe, lo que nosotros creemos, puede ser beneficioso para el otro. Ujú. O Tal mejor cual. dicho, es beneficioso para el otro, ¿no? Ujú. Porque estamos en un mundo donde está rodeado de tinieblas y la gente está metida ahí. Y lo que Exactamente. nosotros creemos, nuestra fe, por eso dice la palabra, son luz del mundo, es la que va a hacer que los demás se salven, Ujú. los Ahí está. rescatemos Ujú. de donde están. Así es. Y es un ejemplo maravilloso de nuestra tarea acá en Ahí este mundo. está. Tal cual. Acá Abraham está haciendo la tarea que se le dio a la A la iglesia iglesia. misma, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense que vemos que uno puede decir, bueno, pero no tengo recursos para ir a buscar a la gente que está perdida. No sé, no tengo. Lo primero que se dice, ¿no? Recursos Sí, se sí, refiere, sí, ¿no? sí. A plata, dinero, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sin embargo, acá vemos a un Abraham que con poco no le importó. Fue a buscar a Lot. No sé, de la misma manera, nosotros, ¿no? Como iglesia, debemos de ir al mundo, luchar, ¿no? Con estrategia, ¿no? Con sabiduría de Dios y rescatar a los cantidad de Lot que están ahí en Wow. medio del mundo. Así ¿no? es. Qué maravilloso, ¿no? Porque podemos ver de este pequeño versículo o de esta pequeña parte de la historia de Abraham la tarea que se le ha dado Sí. a la iglesia, ¿no? De ir, evangelizar y hacer discípulos, traer a las personas a Cristo, ¿no? Ujú. Que están en un mundo donde están en batallas, en guerra entre ellos mismos, Wow. peleándose, Sí. debatiendo, haciendo esto, lo otro. Y las personas ahí, como Lot, diciendo, che, Sí, me sí. capturaron, yo vine acá porque pensé que era lo Wow. mejor Ahí está. y Wow. resultó que no, ¿viste? Y después está de nuestro lado gente ya preparada y transformada, dispuesta a ir por las personas, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo. Bueno, de esa misma manera nosotros debemos darnos para que la persona que está en esa condenación la rescatemos, la saquemos de ahí en un mundo todo de conflictos. Sí, sí. Wow, tremendo. Me encanta esto. Vamos a los siguientes puntos, ¿no? Que se pone más interesante ahora, ¿no? Ajá. El encuentro con Melquisedec es algo de mucha tipología y simbolismo, Wow, sí. ¿no? Sí, sí, Pero sí. antes vamos a decir una parte que yo anoté, dice la dependencia en Dios. Aunque la narrativa destaca la valentía y la estrategia de Abraham, es evidente que su confianza estaba en Dios, Wow. quien dio la victoria. Su éxito no dependió de la superioridad numérica, sino de la intervención divina. Wow. No hay que olvidarnos, hermanos, que todo lo que hacemos viene de Dios. Ujú. Todo tiene que ser para su gloria y su honra, ¿no? No nos atribuyamos cosas que hacemos. Che, viste qué valiente que fui, hice una estrategia terrible y prácticamente le hablé a 5 personas y las 5 recibieron a Dios. Ujú. Prácticamente no es el punto, ¿no? No. Sino que atribuirle a Dios la gloria y la honra por la Ujú. sabiduría en las palabras en las que me dio, Ujú. para poder hablar a las personas. Wow. No van a gloriarnos. Ujú. Entonces, esto nos enseña mucho, hermanos, que cuando hablamos tiene que ser todo para la gloria de Dios. Ujú. Todo Sí, lo que tal cual. hacemos. Sí, sí. Vamos al encuentro, no sé, ¿te gustaría empezarlo, amigo? Dale. Entonces, bueno, estamos con el encuentro. Acá es muy conocido este versículo para los que tienen un poquito más la Biblia, ¿no? Y tiene mucho significado. Entonces, dice el encuentro con Melquisedec. Esto se encuentra en Génesis 14, del 18 y al 20. Léelo. Dale, a ver. 18 al 20. Ahí estamos. No pasamos la Biblia. Vamos a leerlo. 18 al 20. Dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Sacó pan y vino. Wow, esto es tremendo. Dice: y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Acá una tremenda aclaración de lo que veníamos hablando, ¿no? Que no fue en sí el poder que tenía Abraham, ¿no? Claro.
sino que acá dice que entregó tus enemigos en tus manos. Wow. Ahí vemos que La intervención fue de la Dios. intervención de que fue de Dios, ¿no? Sí. Entonces dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿no? Wow. Acá donde la primera, creo que es la primera vez que Se menciona sobre el diezmo, ¿no? Sí. Y vemos, ¿no? Que esto es mucho antes que la ley, hermanos. Mucho antes. Mucho antes. Y Sí, hay sí. mucho para hablar de eso, Sí. pero no lo vamos a tocar. Entonces eso. decimos, ¿no? Melquisedec dice, después de la victoria, ¿no? De que tuvo Abraham por Ujú. medio de Dios, ¿no? Dice, Abraham se encontró con Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Ujú. Entonces, primero, ¿no? El encuentro. Melquisedec, ¿no? Que esto representa al mismo Cristo, ¿no? Es una Ese- tipología de Cristo ahí mismo, va. ¿no? Entonces dice, le dio pan y vino, Ujú. ¿no? Dice, Melquisedec ofreció pan y vino, elementos que tienen un significado simbólico profundo. Dice, prefigurado la obra de Cristo en la cena del Señor. Ujú. O sea, pan y vino desde este comienzo, y pan y vino cuando Jesús no se sentó a la mesa con los discípulos Así y es. repartió pan y vino. ¿Qué esto Sí, sí. significaba, no? Obviamente, el cuerpo de Cristo, Y ¿no? la Y la sangre. sangre, ¿no? El sacrificio que El hizo Dios. sacrificio, así es. Así que fíjense desde dónde los trasladamos, ¿no? Ah, wow. Después dice sacerdote y rey. Ujú. Este es Melquisedec, es sacerdote y rey. Dice, Melquisedec es un tipo de Cristo, quien es nuestro rey y sumo sacerdote eterno según el orden del Melquisedec, ¿no? Esto lo podemos también leerlo en Hebreos 7, del 1 al 3 y Salmos 110, 4. Es impresionante, ¿no? Cómo Dios, vamos a hablar un poco de estas manifestaciones que Dios Sí. estuvo, ¿no? Podemos ver a la zarza ardiente, Ujú. podemos ver el ángel que se le presentó a Josué y así un montón, ¿no? Ujú. También, si no me equivoco, a Balaam se le presentó un Ujú. ángel, ¿no? Ujú. Donde estaba el burro queriendo prácticamente no avanzar por la terquedad de Balaam, de Ujú. Balaam, si no me equivoco, Ujú. o Balaam. Y vemos cómo Dios se manifiesta, ¿no? A través de este antiguo pacto, ¿no? Ujú. Sí, Desde sí. el comienzo, ¿no? Vemos el sacrificio de Dios cuando Dios mató a un corderito, digamos. Vamos a Ujú. ponerle, no sé si lo menciona que era, pero cubrió a Adán y a Eva con la piel, ¿no? Sí, sí, un animal. Dice. Y sí, un animal, dice. Entonces vemos que desde ese entonces Dios fue manifestando de a poco todo cuál era su plan, ¿no? ¿Cuál era el plan? Y el plan era Cristo, Sí, sí, ¿no? tal cual. Entonces, este encuentro milagroso, Mm. este encuentro maravilloso con Abraham y Melquisedec, perdón, me estaba atragantando un poquito, tiene mucho simbolismo, ¿no? De lo que Dios tenía planeado Ujú. hacer, ¿no? Que era Sí, sí. revelar al Hijo, Ujú. revelar a Cristo. Y lo hace muy, con muchos detalles, ¿no? Dice el pan y el vino, ¿no? Que Sí. refleja la sangre y el cuerpo de Cristo, en el cual Ujú. nosotros hacemos memoria de Él, memoria, Ujú. simbolizando, ¿no? Comiendo estos símbolos, ¿no? Pan y vino. Y cómo también esta persona dice que es sacerdote y rey. Y sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Ujú. nuestro rey, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo hace referencia a Cristo? Ujú. Vamos a desmenuzar un poquito más. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, salió el rey de Sodoma a recibirlo, ¿no? Entonces vemos como dos reyes se presentan ante Abraham en su regreso, ¿no? De recuperar a Lot. Dice, después de su victoria, Abraham se encuentra con dos reyes. Uno es el rey de Sodoma, ¿no? Representando al mundo y la corrupción. Ahí va. Y el otro es Melquisedec, que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Que figura Listo. Cristo, ¿no? La figura de Cristo. Ujú. Este contraste es clave. Dos ofertas, dos caminos, dos alianzas posibles. Ujú. Entonces, después de una gran victoria espiritual, siempre hay una encrucijada. El enemigo va a ofrecer reconocimiento. A nosotros nos ofrece reconocimiento. Ujú. Pero Dios ofrece comunión, Wow. ¿no? Porque vemos que, y lo podemos imaginar, ¿no? Porque no lo menciona, a Melquisedec, ¿no? Preparando una gran mesa
o una mesa, porque Abraham venía con Lot y con todos sus criados. Claro. Una gran mesa en donde fue presentado, ¿no? Esto lo estamos analizando nosotros, Claro, ¿no? sí. Imaginarnos Imaginando un nosotros, poco. ¿no? Sí, sí. Una gran mesa en donde estaba Melquisedec y ya preparado todo, ¿no? Sabemos que Cristo ha hecho eso, ¿no? Con sus discípulos. Y el pan y el vino, ¿no? Ofreciéndole esta comunión, sabemos lo que representa la mesa, ¿no? Que es la intimidad y la relación, ¿no? Sí, Entonces, nos imaginamos nosotros a Abraham y a toda su gente sentada ahí con Melquisedec haciendo esta comunión, ¿no? Que Dios espera con nosotros. Y es maravilloso, ¿no? Poder pensar, ¿no? En que le estaba ofreciendo el pan y el vino, le estaba ofreciendo su cuerpo y su sangre a Abraham, ¿no? Wow. Y a lo mejor nosotros podemos decir, no, pero Melquisedec es esta persona, es aquello, no es Cristo, no es aquello, porque debate y razonamiento sobran en el mundo. Sí. Pero Melquisedec, no lo afirmamos, pero es una figura de Cristo. Prácticamente puede ser el mismo Cristo que se le haya presentado a Abraham. Sí, igual. Me hace razonar, ¿no? La primera Santa Cena. La primera ¿no? Santa Cena, La primera Santa Cena wow. de la Biblia. De la Biblia, ¿no? qué maravilloso. Fíjate cómo acá, cómo no pensar de que no era Melquisedec, no era el mismo Cristo, ¿no? Si estaba dando la primera Santa Cena a Abraham, ¿no? Porque después vemos muchos años después, ¿no? A Jesús. Hacer lo ¿no? mismo. Hacer lo mismo, absolutamente, ¿no? Dando la Santa Cena a sus discípulos. Y acá Melquisedec está dando la Santa Cena a Abraham. Y perdón, pero no, porque si hay alguien que nos esté escuchando y diga, no, pero viene de los hebreos, pero ¿quién le enseñó a los hebreos? Dios. Dios mismo. Dios Entonces, mismo. a través de Moisés, ¿no? Y su ley. Tal cual. Entonces, todo viene de Dios, ¿no? Es su idea, es su plan, es suyo, no nuestro. Sí. Él nos hace una comunión, nos integra a eso, a su plan. Así que vemos, ¿no? Un poquito que lo que estoy descubriendo ahora, para así decirlo, ¿no? Qué loco, porque fíjate que así como nosotros, ¿no? Comemos el pan y el vino que representa el cuerpo de Cristo, acá Abraham también estaba haciendo lo mismo que nosotros. Estaba siendo parte del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿no? Sin que en este tiempo todavía Cristo no había muerto, ¿no? No había sido crucificado, pero ya estaba participando. Ni Abraham. siquiera se mencionaba, porque la ley muestra a Cristo, ¿no? Toda la Torá muestra a Cristo, ¿no? Y esto lo empieza a escribir recién Moisés. Claro. Faltaba un montón todavía, ¿viste? Entonces, Abraham, por eso se le dice el padre de la fe, ¿no? Fue el primero que vivió todo. Wow. ¿no? Y el primero que vivió el proceso, ¿no? El proceso. Tal cual. Entonces vamos a analizar un poquito, ¿no? El nombre de Melquisedec. Dice rey y sacerdote, una figura mesiánica, ¿no? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, dice. Entonces, dice, Melquisedec es un personaje misterioso. Dice, su nombre significa rey de justicia, Salem es Jerusalén, que significa paz, y sacó pan y vino, son los símbolos que anticipan la comunión del nuevo pacto. Es el sacerdote del Dios Altísimo, no un ídolo. Reconoce y bendice a Abraham como siervo de Dios, ¿no? Entonces vemos que Jesús es nuestro rey de justicia y rey de paz, ¿no? Y él también nos sale al encuentro con pan y vino, recordándonos que nuestra victoria es por gracia. Wow. Qué maravilloso, la verdad, este encuentro. Claro, y estos nombres, ¿no? Que lo vemos leer, dice, rey de justicia, ¿quién es el último justo? El único justo. Claro, Dios, Jesús. ¿No? Dice, que vive, es de Salem, ¿no? Jerusalén, que significa paz. ¿Quién da paz? Jesús, ¿no? Y cómo todo esto de simbología, ¿no? Apunta a un solo lado. Apunta a un lado, tiene una sola dirección. Apunta a una sola dirección, tal cual. Y vemos la respuesta de Abraham, ¿no? Ante este encuentro, ¿no? Porque tiene que haber una respuesta ante el encuentro con Cristo, ¿no? Sí. Y dice, Abraham da los diezmos, una respuesta de honra, ¿no? Dice, y le dio a Abraham, esto en el versículo 20, los diezmos de todo. Esta es la primera mención del diezmo en la Biblia. Abraham no lo da por ley, sino por gratitud y reconocimiento espiritual. Wow. Lo entrega al sacerdote de Dios, no al rey humano. Es una forma de declarar mi victoria viene del cielo. Entonces, vemos que el dar no es una obligación, ¿no? Porque a veces pensamos que
o tomamos el ejemplo de los diezmos, ¿no? O las primicias del Antiguo Testamento, desde ya con las leyes, el pueblo Era una ley. de Israel, era una ley, una Sí. obligación, vos lo tenés que dar, ¿no? Sí. Y sacamos el ejemplo de esto, ¿no? Y decimos, no, el diezmo hay que darlo, 10% es de Dios. Y no, Dios no quiere la plata, sí es el dueño de todo. Y quieren que lo honremos. Ahí ya. Él quiere nuestra adoración, la actitud que uno da. nuestro reconocimiento. Hablamos sobre la gratitud, ¿no? Cómo ser agradecidos. Sí. Hay un episodio, Sí. seguramente se lo dejaré. Sí. Entonces, es la gratitud, el ser agradecido viene de un sentir de quién es Dios. Nosotros reconocemos a Dios y por eso lo honro. ¿Entendés? Y viene de ahí. Y Abraham tuvo esa respuesta y es la correcta, digamos. Sí, sí. Después vemos una parte que nosotros nos pusimos, dice el diezmo de Abraham. Es una respuesta a la bendición de Melquisedec. Abraham le dio el diezmo de todo lo que había recuperado, reconociendo a Dios como la fuente de victoria. Vean esto, hermanos, reconociendo a Dios como una fuente de su victoria. Nada se atribuyó a él, Ahí está. sino que todo fue para Dios. Qué lindo esto, ¿no? Que tomó Abraham, porque no tuvo como no en el sentido de que no se Vanaglorió, sí. tampoco, claro, sino que él sabía, tenía claro que era de Dios y se lo dejó a Dios. Obviamente, sí. Wow, sí, y qué linda actitud que tuvo acá Abraham, ¿no? Porque ese es el verdadero significado de cuando uno da. Tenemos, ¿no?, un ejemplo de cuando Jesús transitaba este panorama, ¿no? Este mundo. Sí. Y se acuerdan de aquello que es un poquito más de historia bíblica, ¿no? De la anciana que dio solamente 2 monedas, ¿no? Sí. Y fíjense que ahí Jesús reaccionó, ¿no? Y dice, por cierto que esta anciana, ¿no? Esta mujer dio más que todo lo demás, porque hizo las últimas 2 monedas que ella tenía y ella se lo dio a Dios, ¿no? Dio todo. Entonces, dio todo, dio con un corazón realmente humillado, Claro. ¿no? Entonces, fíjense que a Dios entonces en realidad no le importa la plata, no le importa esas 2 monedas, sino la actitud que tuvo esta mujer de dar todo lo que tenía, lo dio a Dios en completa humillación, ¿no? En completa reconocimiento también, reconocimiento. amigo. Porque estás dando todo tu sustento para que, sabiendo que Dios está con vos. Wow, entonces, ahí está. Y entonces eso realmente es aroma agradable al Señor. Wow. Es el verdadero aroma agradable al Maravilloso. Señor. Y acá Abraham lo tuvo. Abraham lo tuvo, sí, así es. Vamos al otro camino, ¿no? Que nos presenta, ¿no? Sí. Porque vimos que el encuentro, tenemos 2 caminos, como dijimos, después de Sí. una gran victoria, ¿no? Sí. Después de haber hecho una tarea, vamos a ponernos de ejemplo nosotros, ¿no? Después de hacer este podcast que a lo mejor tuvo un montón de visitas, que esto, que aquello, me gusta, fue la gente edificada, le dio gloria a Dios por el video, que esto, que... Y nosotros, wow, ¿viste lo que hicimos? Sí, lo hicimos. Dijimos, gracias Señor, ¿viste? Entonces, tenemos 2 caminos, ¿no? Nos damos el reconocimiento a nosotros o se nos presenta a Cristo, ¿no? Porque nosotros hablamos por Él y para Él, ¿no? Se nos presenta a Cristo y prácticamente nos ofrece esta comunión con Él y nosotros tenemos que elegir. ¿Lo honramos o nos honramos nosotros mismos? Claro. Entonces vamos a ver el otro camino en el cual se le presentó también a Abraham, ¿no? Que se dice que se le presentó el rey de Sodoma. Bien. Dice, el rey de Sodoma ofreció a Abraham quedarse con todos los bienes recuperados, pero Abraham ya se lo había dado a Melquisedec, el Señor. Claro. Entonces Abraham rechazó la oferta diciendo en Génesis 14, 22 al 23, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, en este versículo vemos, ¿no? Creador de los cielos y del reconocimiento a Dios. Reconocer quién es Él. Abraham tenía en claro quién era Dios. Entonces, él puso todo a su providencia en Dios. Todo lo que él tenía a Dios. Entonces, nada viene del hombre.
Y Abraham rechazó esta oferta de enriquecerse él mismo, ¿no? Ujú, De que el rey venga y toma todo esto, porque se nos presenta, hermano. ujú, A nosotros se nos presentan todas estas posibilidades, ujú. ¿no? Vamos a ponerlo. Sí. Y estas ofertas. Y nosotros debemos ser sabios en Ujú, elegir, porque uno de los caminos nos alejará profundamente de Dios, ujú, nos apartará de Dios. ujú. Y no es que Dios se aparte, sino que nosotros nos alejamos. Claro. Entonces, Y qué tremendo, ¿no? Que vos leías recién, ¿no? Dice, para que no digas que vos me enriqueciste, claro, ¿no? Con qué cuidado también tiene con qué Abraham cuidado, sí. de que se mantenga en claro tanto los creyentes como los no creyentes que Dios hizo la obra, Claro. ¿no? Porque imaginemos, ¿no? En un panorama distinto, Abraham aceptaba todo, las riquezas que le daba el rey de Sodoma, ¿no? Mm. Después de Sodoma podría, ¿no? Van a gloriarse, Vanagloriarse sí, yo enriquecí a Abraham. claro, ¿no? Y decir a todo, ¿no? A todos los países, ¿no? Que esto se extienda y decir, yo enriquecí a Abraham. No No, solo eso, no. vos Mm, imaginate que si Abraham hubiese, gloria a Dios porque no lo haya claro. hecho, ¿no? Abraham hubiese dicho, sí, vos dame todo esto, que todo Claro. aquello. Después ese rey iba a estar sobre hebreos, Mm, sobre los hebreos. mm, ¿Por qué? claro. Porque iba sobre la decisión de Abraham, viste, de Ujú, atrapar o tomar todo esto de este rey. El rey se va a poner por encima, claro, iba a tal estar cual, por encima. tal cual. Pero en cambio no, Dios está por encima de ellos. Ujú, Dios los guía. ujú. Wow. Vamos a ver un poquito más esta propuesta tentadora que le hacen a A Abraham, ver, ¿no? Dice en el versículo 21, a ver. dice, dame las personas y toma para ti los bienes, dice, ¿no? Ujú, El rey de Sodoma aparece después de Melquisedec y le ofrece riquezas. riquezas. A ver. Pero Abraham rechaza su oferta porque no quiere quedar en deuda con los impíos. Ujú, Y dice, ¿no? Como leíamos anteriormente, he alzado mi mano a Jehová y que no tomaré nada, ¿no? En el 22 y en el 23. sí. Abraham sabe que la bendición que no viene de Dios contamina. Prefiere perder ganancia antes que depender del mundo. Wow. Entonces acá vemos como no toda la aplicación, ¿no? que nosotros nos marcamos, no toda oferta es bendición, Ujú, ¿no? Hay bendiciones que vienen con cadenas, nos atan, ujú, nos encarcelan, nos aprisionan o ujú. prisionan, no sé cómo se dice. La fe rechaza lo que el mundo ofrece si eso compromete el testimonio. Wow. Entonces vemos cómo de estos dos caminos nos deja una gran enseñanza. Ujú, Vamos a marcar, nosotros nos pusimos 5 puntitos para allá y terminando, hermano, este ujú, capítulo dice, después de la gran victoria hay una prueba de integridad, ujú. gloria del mundo o comunión con Dios, Wow. ¿no? Los dos caminos. Sí. Melquisedec anticipa a Cristo, rey y sacerdote, todo lo que aprendimos de esta parte, portador de pan y vino, reconocemos a Cristo que Él se nos presenta tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto ya Ujú. revelado, ¿no? Abraham honra a Dios con su diezmo como una expresión de gratitud y Virtud y de fe. fe. El diezmo no es una obligación, sino que Ujú, es una honra, no porque Dios necesite la plata, sino porque Él ve nuestro corazón. claro. Es como entiendo que hablábamos, espero que lo vean, ¿no? El otro Mm, capítulo que hablábamos, ¿no? Del bautismo, que es sí, una representación, ¿no? Que decíamos en ese capítulo. Aquí es algo parecido también, ¿no? Nosotros damos un diezmo, o sea, decimos diezmo, ¿no? Pero sí, la verdad que puede ser 10, 20, 30, ¿no? sí, 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 Uno a sí, veces lo da todo, ¿no? sí, Como esta sí. anciana que dio esas dos monedas y dio, no, el anciano no dio el diezmo, dio todo lo que Sí. tenía, ¿no? Que eran esas dos moneditas. Y em, entonces, este es la actitud, ¿no? Es el decir, Señor, vos sos mi gobernador, Wow. ¿no? Es esto, cuando uno da a Dios, en sí es que como que no da la plata, sino está representando lo que tiene en su corazón, Mm, ¿no? Entonces Abraham, al dar al diezmo, le está diciendo, vos sos mi rey, wow, ¿no? Vos sos mi proveedor, ¿no? wow, Entonces así es. nosotros cuando tenemos esa actitud y damos a Dios, o sea, somos seres que vivimos en este mundo, ¿no? Y damos de lo que tenemos, Sí, ¿no? Desde nosotros que trabajamos, tenemos dinero y damos, ¿no? Aunque también no solamente se puede dar dinero, ¿no? Si se puede dar, obviamente, tiempo. tiempo. Cuando ayudamos a gente que vive en la calle y damos ropa, que dice, ¿no? Que cuando nosotros hacemos eso, lo estamos haciendo al mismo Al Cristo, mismo Cristo, ¿no? sí. Entonces,
resumiendo, ¿no? Esta idea, ¿no? Al tener esta actitud, estamos diciendo, Dios, vos sos mi rey. Dios, vos sos mi proveedor. Claro. No sé, eso es lo que Dios hizo sí. Abraham, ¿no? Sí. Dijo, dio el diezmo de todo lo que había conseguido y dijo, te lo doy porque vos sos mi rey, vos sos mi proveedor. Wow, maravilloso. Terrible. Ahí para terminar este capítulo, en donde estamos estudiando el camino de la fe, ¿no? Estamos estudiando la vida de Abraham. Vamos a dejarles las lecciones que tenemos, que aprendimos en este episodio. Nosotros nos anotamos un poquito y después vemos el impacto, como en cada capítulo, en la fe de Abraham, de su crecimiento, ¿no? Ahí va. Dice la fe, estas son las lecciones que aprendemos. La fe nos mueve a actuar con valentía. Abraham no dudó en arriesgarse por su sobrino, confiando en que Dios le daría la victoria. Esto demuestra que la fe activa no es pasiva, sino que impulsa a enfrentar desafíos con confianza en el Señor, ¿no? Primer punto, la fe nos mueve. La fe nos debe mover a hacer cosas, ¿no? Confiando siempre en Dios. Bien. Lee el siguiente, si querés. Dice, Dios es el verdadero proveedor y protector, ¿no? Abraham reconoció que su victoria y provisión provenía de Dios, Así es. No de las circunstancias o de los hombres. Así es. Después vemos el sacerdocio de Cristo, ¿no? Melquisedec señala a Cristo como nuestro sumo sacerdote eterno, quien intercede por nosotros y nos provee salvación. Después tenemos la integridad de Abraham, ¿no? Prefiere la bendición de Dios antes que la riqueza de Sodoma. Antes que la riqueza del mundo, así es. Después, el diezmo como acto espiritual. Justo lo que veníamos hablando. No es una ley ni una obligación, sino que es una expresión de confianza y honra. Ahí va. Y la última dice la fidelidad en las riquezas. Al dar el diezmo y rechazar los bienes del rey de Sodoma, Abraham mostró que honraba a Dios con sus posesiones y no comprometía su dependencia en él por ganancias materiales. Wow. Así que estos puntos se los dejamos a ustedes, hermanos, para que los puedan estar analizando. Seguramente los ponga en la descripción. Ahí va, sí. Para que sea más vistoso, ¿no? Y puedan tenerlo presente. Todos estos puntos nos enseña este capítulo, donde nosotros podemos tomarlo para nuestra vida y recordar, ¿no? Porque, a ver, somos cristianos y necesitamos crecer, necesitamos ir a una fe más madura. La fe madura hace que no tengamos duda, pero no duda de quiénes somos nosotros o lo que podemos llegar a ser, sino de quién es Dios. El reconocimiento, y Abraham nos muestra que reconoce en cada parte cuando hablamos, cada capítulo, reconoce constantemente a Dios, reconoce su provisión, su fidelidad, reconoce su misericordia. Es más, en el segundo capítulo, si no me equivoco, él intercede por Sodoma y Gomorra, si no me equivoco es el siguiente, donde prácticamente vemos la relación de Abraham, ¿no? Esto ya es un pequeño spoiler, ¿no? Sí. Vemos la relación que tiene con Dios, tocando la misericordia de Dios. Entonces él reconoce eso también. Así que en el impacto, en la fe de Abraham, el crecimiento que él tuvo en este capítulo, dice: en este episodio, en este capítulo, fortaleció la fe de Abraham al recordarle que Dios era suficiente para suplir todas sus necesidades. También le enseñó que su victoria no dependía de la habilidad o de las alianzas humanas, sino de la gracia de Dios. Además, el encuentro con Melquisedec reforzó su comprensión de la supremacía de Dios como rey y sacerdote, preparando su corazón para los futuros desafíos. Así que, hermanos, la verdad, este capítulo fue increíble. Sí, a mí me encantó. Lindo, sí. Aparte porque pudimos ver a Cristo actuar desde aquel momento y cosas que a lo mejor no sabíamos. Y ver cómo Abraham fue entendiendo o va entendiendo, ¿no? A lo largo de este camino que va explorando, quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y los invitamos, hermanos, ahora sí, para finalizar, los invitamos a que puedan estar analizando estos capítulos por su cuenta también, ¿no? No se queden solamente con este pequeño estudio, sino por su cuenta, vuelvan a leer el capítulo, vuelvan a repasar, a anotar, rayar la Biblia. Yo no la rayo porque tengo la tablet, pero hagan como ustedes gusten y vean a Dios, vean a Cristo en cada momento, vean quién es Dios, cómo habrán un ser humano así como nosotros
fue reconociendo a Dios en cada parte, ¿no? Sí, sí. tal cual. Y cómo eso fue llevándolo en victorias, ¿no? Y la verdad es impresionante. Sí. Así Sí, siempre, como un tip, ¿no? Siempre que leamos cualquier historia de la Biblia, tanto, más que nada en el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre hagamos las preguntas, ¿no? ¿Dónde está Cristo en este versículo? ¿No? Wow. Porque toda la Biblia apunta a Cristo. Apunta a él. Toda. Así que bueno, hermanos, nos vamos a estar viendo en el siguiente capítulo. Recuerden, vamos por el capítulo 4. Son 10 en total, donde vamos a estar recorriendo toda la vida de Abraham y así como hacemos este formato, explayándonos y desmenuzando cada versículo y su simbolismo, su significado y lo que nosotros entendemos por gracia de Dios. Así que lo esperamos en el siguiente viernes, en el siguiente capítulo. Hasta Chao. luego. Bendiciones.